Sigo redundando en lo que estaba diciendo. Recuerda cómo hemos hecho la construcción, cómo ha empezado. Empezaba con un incremento h de aquí a aquí. Este punto es el nuevo punto a más h. Lo llevábamos a la gráfica de la función. Obteníamos su imagen. F de a más h estaba aquí arriba. Cuidado, cuidado. F de a más h no es f de a más f de h. Es todo junto, es f de a más h. Yo tengo el punto y tengo el desplazamiento que le provoco. El nuevo punto se llama a más h. Su imagen es f de a más h. Y eso es lo que aparece en el numerador. También aparecía aquí. Lo que pasa es que esto sirve para la recta secante. Aquí no estoy tomando límite. Estoy haciendo variación en vertical partido variación en horizontal, pero para una recta de las azules. Recta secante, porque cortan dos puntos. Entonces, tome la recta secante que tome, esta definición me sirve igualmente. Lo que pasa es que dichos cocientes variarán, porque el incremento de y el incremento de x se han hecho más pequeños. Entonces me irá dando un resultado más fino, más descriptivo de lo que realmente está haciendo la función. Tú piensas que la función podría tener una serie de subidas y bajadas. Imagínate que yo tomo el punto A aquí y el punto A más h aquí. ¿Cuál es la recta secante en ese caso? Pues la recta secante sería esta. Que no se parece nada al comportamiento de la función, porque la función ha hecho un montón de cosas antes de volver a subir. ¿Qué pasa si tomo incrementos cada vez más pequeños? ¿Qué pasa si el a más h lo tomo aquí? Si hago que h sea más pequeño, pues que esta vez la recta secante que tomaría sería esta, la que uniría los dos puntos, que ya se parece un poco más a lo que la función está haciendo realmente. Y si tomase un punto a más h que estuviese aquí, entonces la recta secante ya me hace una aproximación razonablemente buena, porque pasa por dos puntos que ya empiezan a estar muy cercanos. En el límite, si yo me desplazo una millonésima, estoy prácticamente en el mismo punto. La recta secante lo que se convertirá es en una recta tangente, una recta que tocará suavemente a la función en el punto. Si yo estoy trabajando en este punto de aquí y obtengo la recta tangente lo que hace es tocar solamente en ese punto. Está como apoyada suavemente. Las rectas secantes cortan en dos puntos, la recta tangente toca suavemente en un solo punto. Luego en su prolongación puede volver a cortar a la gráfica, pero eso nos da igual. Lo que nos interesa es qué ocurre en las proximidades del punto, qué ocurre para incrementos infinitesimales. Esa es la clave, Un incremento infinitesimal. Un incremento infinitesimal quiere decir que yo provoco una variación, pero esa variación la puedo hacer tan pequeña como a mí me convenga. De manera que lo que aumento es una décima, luego una centésima, luego una milésima, luego una millonésima. Ese es el concepto de límite. Cuando estudiábamos la continuidad y los límites de las funciones decíamos, vale, tomo límite cuando x tiende a 2, 1,9, 1,99, 1,999. Es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que esta vez es un límite siempre por definición cuando h tiende a 0, cuando la variación entre estos dos puntos tiende a 0. Entonces, la definición de derivada es esta, la que está recuadrada. Derivada de una función en un punto. Y se define como el límite cuando h tiende a 0 de la diferencia entre las posiciones en vertical partido la distancia en horizontal, cuando h tiende a 0. La interpretación geométrica es la pendiente de la recta tangente en x igual a a.
Entonces, cuando hemos hecho el límite, los triángulos que estamos dividiendo, pues podrían ser, por ejemplo, estos. Los triángulos, me refiero al triángulo que estamos empleando para hacer incremento de y partido incremento de x. Pero eso ya sería para un segundo punto que estaría prácticamente pegado a A. Cuando h tiende a 0, A y A más h tienden a confundirse. Los dos puntos sobre la gráfica también. Y las rectas secantes se van convirtiendo en una recta tangente, que es la que actúa en el límite. La pendiente de la recta secante tiene la misma expresión, pero sin el límite. Sin el límite, porque ahí sí que hay un desplazamiento que yo puedo mirar. Una unidad de distancia, media unidad de distancia. Pero cuando hago que esa diferencia se haga más pequeña cada vez más, entonces ya estoy en el concepto de derivada. ¿De acuerdo? La interpretación geométrica, la pendiente de la recta tangente. Es decir, aquí vemos los originales, vemos las imágenes están en el eje y con la inclinación de la recta tangente tenemos la derivada. Es donde se ve gráficamente. O sea, a mí me dibujan una función. Me dibujan una función que haga lo que quiera hacer. Y me dicen, vale, en este punto A, ¿dónde está aquí la derivada? ¿Qué cosa representa la derivada? Pues, llevado en horizontal, eso no es la derivada, eso es la imagen del punto. Lo que representa la derivada es, traza una recta tangente, traza una recta que toque suavemente a la función en ese punto y calcula su pendiente, que en ese caso sería negativa. Calcula la pendiente. La pendiente, o sea, la inclinación de dicha recta tangente, eso será la derivada, que en este caso pues podría ser menos 2, me lo estoy inventando. Avanza 1 y baja 2. ¿De acuerdo? Gráficamente la derivada no está en ninguno de los ejes, está en la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente en x igual a A. ¿Qué pasa? Pues que en otro punto voy a obtener una situación totalmente diferente. En otro punto que yo me vaya, si llamo A otro punto por aquí, la recta tangente es totalmente distinta y el resultado diferente, como digo. Por eso es por lo que la derivada es un concepto local, derivada de una función en un punto. Y cuando me vaya a otro punto tendría que repetir este proceso, pero en el nuevo punto, que me daría un resultado diferente, evidentemente. Una condición necesaria para que se pueda calcular la derivada es que la función sea continua, eso es una propiedad. Si la función no es continua, no es derivable. Entonces, la derivada se calcula siempre y cuando yo me pueda acercar con comodidad a la función en el punto A. Es decir, que en el punto A la función no se rompa. La gráfica, quería decir. Si pasa esto, yo no puedo calcular la derivada en ese punto. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Ser continua. Ser continua en el punto. Aquí no hay opción a trazar recta tangente, una recta que se apoye suavemente a la gráfica. No, porque lo que tengo es unas rectas que vienen por aquí y otras que vienen por el otro lado que no tienen nada que ver. No es posible trazar recta tangente en un punto cuando la función no es continua en ese punto. Eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es necesario algo más que la continuidad para que una función sea derivable en un punto. Lo voy a adelantar ya, aunque ya lo diré en los ejercicios. La función tiene que ser suave. La función tiene que ser suave. Si yo tengo una función que es continua, esta función es continua en este punto, yo tampoco puedo calcular la derivada. Tampoco puedo calcular la derivada porque ¿cómo trazo una recta tangente que se apoye suavemente a la gráfica de la función en ese punto? No puedo hacerlo. Entonces, en los puntos angulosos las funciones no son derivables. Esto lo estoy adelantando, pero aprovecho y así ya te va sonando.
Sin embargo, la función es continua, la gráfica no se rompe. Límite por la izquierda y límite por la derecha coinciden con la imagen. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de función continua no derivable. Si no es continua, si la gráfica se rompe o hay algún tipo de discontinuidad evitable de salto finito, de salto infinito, automáticamente la función no será derivable. Es necesario que la gráfica, por decirlo de una forma muy coloquial, se comporte bien en las proximidades de A. En las proximidades de A. Hay que tener en cuenta también lo siguiente. Si yo tengo una función que se rompe en un determinado punto y me piden la derivada aquí, pues entonces no tengo ningún problema. Y uno puede decir, no, mira, porque cuando tomas A más H ya te vas al otro trozo, no pasa nada. La derivada está pensada para el límite. La derivada está pensada para proximidad muy grande del punto original. Entonces yo puedo tomar una más H que esté ahí muy cerquita y empiezo a trazar rectas secantes que se acabarán convirtiendo en rectas tangentes. No pasa nada. Como por definición la derivada es un límite, lo que me interesa es estar muy cerca del punto. Si a una cierta distancia hay algún problema de continuidad, yo lo puedo soslayar, lo puedo evitar, lo puedo esquivar siempre y cuando tome incrementos más pequeños que la distancia al punto problemático. Pero justo en el punto problemático, ahí no hay salvación. Ahí no puedo calcular la derivada. Esto debe recordarlo y esto lo vamos a utilizar ahora mismo, porque vamos a calcular a mano la derivada de funciones en puntos mediante la definición. Muy bien.